Tras ser expulsados del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida fuera del paraíso. La tierra ya no producía con facilidad. Las espinas y cardos eran parte de cada jornada, y el sudor se convirtió en la marca del esfuerzo humano. Sin embargo, Dios les permitió seguir adelante, multiplicarse y formar una descendencia. El primero en nacer fue Caín, cuyo nombre significa adquirido. Eva lo recibió con esperanza y dijo: «He adquirido varón con la ayuda del Señor». Más tarde nació Abel, cuyo nombre significa vapor o soplo, como una señal de fragilidad de la vida. Desde pequeños, sus caminos tomaron rumbos distintos. Caín se dedicó a la agricultura, trabajando la tierra que su padre había aprendido a cultivar con esfuerzo. Abel, en cambio, se inclinó hacia el pastoreo, cuidando rebaños de ovejas y cabras, desarrollando una vida de sencillez y contemplación. Ambos crecieron conociendo la historia de sus padres, quienes alguna vez caminaron con Dios en la frescura del Edén. Sabían que la comunión con el Creador había sido rota, pero también sabían que había un camino para acercarse a Él: el sacrificio. Así, un día, los dos hermanos decidieron presentar ofrendas al Señor. Caín llevó frutos de la tierra, granos, verduras, lo que había cosechado con sus manos. Quizá era mucho, quizá se veía abundante, pero en el fondo no era lo mejor ni lo más preciado de su esfuerzo. Abel, en cambio, tomó de lo primero y de lo mejor de su rebaño, un cordero primogénito, sano y sin mancha, y lo ofreció con sinceridad de corazón. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no se complació con la de Caín, no porque Dios despreciara la tierra, sino porque vio más allá del sacrificio. Miró el corazón de cada uno. En Abel encontró humildad, gratitud y fe. En Caín halló descuido, indiferencia y orgullo. El rostro de Caín se ensombreció. Una tormenta de celos y enojo lo dominó. Veía cómo su hermano era aceptado y él en cambio quedaba en vergüenza. Dios en su misericordia habló directamente a Caín. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo correcto, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Te codicia, pero tú debes dominarlo. Era una advertencia clara. El mal estaba tocando a su corazón, esperando el momento para entrar. Pero Caín no escuchó la voz de Dios. Un día, Caín habló con Abel y lo invitó a salir al campo. El aire estaba cargado de tensión invisible. Entre los surcos de la tierra, donde tantas veces habían trabajado juntos, Caín lo miró con una mezcla de odio y resentimiento. La envidia le nubló el juicio, el rencor se transformó en violencia, y Caín se levantó contra su hermano. El golpe fue brutal, la furia incontenible. Abel cayó al suelo y su sangre manó sobre la tierra. El campo que tantas veces había dado frutos, ahora bebía sangre inocente. Así ocurrió el primer asesinato de la historia humana. Un hermano matando a otro. El lazo de sangre roto por los celos y la ira. El silencio del campo fue interrumpido por la voz de Dios que descendió sobre Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, en un intento de cubrir su crimen, respondió con frialdad: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios, que todo lo ve, replicó con voz de justicia: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito,
expulsado de los campos que antes cultivabas. Cuando trabajes la tierra, ya no te dará su fuerza. Serás errante y extranjero en la tierra. El castigo era devastador. Caín, que había sido agricultor, quedaba separado de la tierra que lo sostenía. Ya no podría establecerse, no tendría hogar fijo. Sería un vagabundo, siempre en busca de un lugar donde sobrevivir. Abrumado, respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me echas de la tierra y de tu presencia. Seré un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios, incluso en medio de la sentencia, mostró misericordia. Puso una señal sobre Caín para que nadie lo matara. Declaró que cualquiera que se atreviera a quitarle la vida sería castigado 7 veces más. Así Caín partió errante, llevando sobre sí la marca de su crimen. Se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, donde formó una descendencia que llevaría consigo la sombra de aquel acto. Mientras tanto, Abel quedó en memoria como el justo cuya sangre clamaba a justicia. La historia de Caín y Abel no solo es un relato antiguo, es una advertencia eterna. Muestra cómo la envidia y el odio, si no se dominan, pueden convertirse en violencia mortal. Muestra también que la sangre inocente jamás se pierde en el silencio, siempre clama a Dios desde la tierra. Abel se convirtió en símbolo de la fe aceptada por Dios, y su sacrificio prefiguró la sangre del justo que sería derramada siglos después en la cruz. Caín, en cambio, quedó como emblema de aquellos que dejan que el pecado gobierne su vida, convirtiéndose en errantes espirituales, lejos de la presencia del Creador. La primera familia humana, que había soñado con reconstruir lo perdido en el Edén, quedó marcada para siempre por la tragedia. Entre hermanos, el amor fue sustituido por celos, la vida por muerte, la esperanza por dolor. Pero en medio de todo, la voz de Dios seguía recordando: el pecado siempre acecha, pero el hombre debe aprender a dominarlo. Así, el relato de Caín y Abel atraviesa los siglos, hablándonos del poder destructivo de la envidia, pero también del llamado a vivir con un corazón íntegro ante Dios.